qué harían, y bueno, traten de calcular a ver cómo sería lo que les pregunta, ¿no? Y hacer el pronóstico para el año 3, ¿sí? Para los que recién ingresen, chicos, ahí estamos haciendo el ejercicio 16 de pronósticos, ¿sí? La idea es que, bueno, respondan, digamos, lo que les pregunta ahí, digamos, ¿sí? Y consulten cualquier duda, estoy esperando que alguien pregunte para a ver, digamos, en qué dudas tienen, ¿sí? Para los que entraron recién, chicos, estamos haciendo el ejercicio 16, ¿sí? De pronósticos. A ver si lo tratan de hacer y vamos viendo las dudas. Cualquier duda me consultan, ¿sí? Les doy unos minutos para que lo hagan. Después lo, lo revisamos, ¿sí? Profe, ahí puede ser que la serie esa tenga características de variación estacional porque aumenta en los 2 años en el bimestre 4 y si es así se utilizaría winter, ¿o no? Claro, digamos, es así, tiene un comportamiento estacional. Ahora fíjense que habría que afectarlo de ese componente estacional sin duda, ¿no? Y lo que le está diciendo
que digamos, a lo mejor lo que dice en el punto C, considerando, o sea, eso para responder las preguntas A y B, ¿no es cierto? O sea, está bien el análisis que hiciste. Habría que utilizar Winter o algo parecido, digamos, ¿no? Acá, lo que le está diciendo en el punto C, que considerando un incremento igual al porcentaje de lo que se incrementó el año 2 respecto del año 1, ahí es como que posiblemente haya habido algún, digamos, algún pronóstico seguramente cualitativo, algún estudio de mercado, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, acá habría que considerar el factor estacional, pero es una mezcla entre lo que sería winter, por decirte de alguna manera, porque está afectado por el componente estacional, pero acá no va a hacer falta calcular el valor base ni la tendencia en realidad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque, digamos, ya te está dando cuál es va a ser el porcentaje del incremento para todo el año. Entonces, vos en función de ese factor estacional que lo afecta, deberías hacer el pronóstico. Claro, sí, o sea, afectarlo solo por ese porcentaje que aplica, que indica ahí el ejercicio C. Claro, exactamente. Acá lo que habría que, algo, digamos, sería Winter como respuesta, digamos, a la pregunta A y B, ¿sí? O sea, ¿qué característica tiene la serie, el punto A? Tiene característica estacional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, un poco por lo que dijiste, hay periodos, en el periodo 1, 2, hay un cierto nivel, 3 y 4 se incrementa y después vuelve a bajar, y las dos series tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Acá como modelo a utilizar sería una mezcla entre Winter mezclado con algo seguramente cualitativo, porque digamos, cómo se determinó ese porcentaje de incremento, o sea, cómo se hizo el pronóstico que va a aumentar ese porcentaje igual, y bueno, seguramente se ha hecho un análisis cualitativo, ¿sí? Porque acá, digamos, para yo aplicar Winter necesitaría un valor de arranque. Ojo, que lo podrían hacer también de alguna manera, digamos, o sea, podrían también aplicar Winter. Lo que no tienen acá es lo que es las constantes de atenuación, ¿sí? Podríamos incluir las constantes de atenuación también y ver la diferencia entre el pronóstico que pueda haber entre uno y otro, tomando un factor también tendencia, habría que ver cómo lo determinarían, pero en principio sería una mezcla entre Winter y el método cualitativo, o sea, ¿sí? Bueno, ahí a ver a qué pronóstico llegan ustedes y lo revisamos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Para los chicos que recién ingresan, estamos haciendo el ejercicio 16 de pronóstico, chicos.
¿sí? $2.844 me da en el bimestre 4. A ver, ahí, ¿alguien tiene algún otro resultado, chicos? ¿Alguien más sacó algún resultado? ¿No? ¿Alguien más a ver que me dé algún resultado, a ver cómo y comparo con el resultado que obtuve yo así? El promedio anual, el total anual, ¿qué valor tomaste? Pasa que yo lo fui haciendo variable, fui buscando el incremento bimestral y ahí fui No nos da el mismo aplicando. resultado. A mí, para el para el bimestre 3 me da 3.052 y para el trimestre 4 me da 3.146. ¿Sí? Ah, no. Yo lo que hice, bueno, no sé si está mal, seguro. Al año 2 averigüé cuál es el porcentaje que aumentó, o sea, el bimestre 1, por ejemplo, de 1.710 a 1.560 me dio un incremento de 9,62. Claro, yo tomé, digamos, a mí el incremento del año 1 respecto al año 2 me da que hubo un 12% de incremento. ¿Sí? De ¿Lo ahí, calculó con promedio? ¿Con promedio del año 2? sobre el total. Ah, bueno, ahora pruebo así. Sobre el total, o sea, me dio un 12% de incremento y después lo que hice fue tomar el total y hacer, digamos, tomar la media y después afectarlo por lo que es, digamos, el factor estacional. ¿Sí? A ver, estoy esperando algún otro resultado y lo muestro, pero traten de sacar alguna conclusión, digamos, algún resultado, ¿no?
Chicos, ¿el resto cómo andamos? A ver, den señales de vida, por favor. Díganme algo. ¿Me están escuchando o...? A ver si alguien por chat se escucha perfecto. Bueno. Sí, los que ingresaron tarde, chicos, estamos haciendo el ejercicio 16 de la guía, digo, para sacarnos alguna duda de pronóstico, para los que ingresaron último. A ver, bueno, la idea es contestar lo que dice un poco la pregunta ahí, ¿no? Estoy esperando un par de resultados, por lo menos para yo compartirles lo que yo hice, que no debería ser, si puede ser que haya alguna diferencia, no debería ser tan grande, digamos, ¿no? Puede ser que uno haya utilizado algún método, yo les muestro lo que yo hice, ¿sí? Y a ver si les parece lógico o no, ¿no? ¿Cómo estamos, chicos? Profe, disculpe, yo estoy medio perdida, por eso no puedo contestar nada. Si puede mostrar cómo se resuelve, perdón, pero no lo pude hacer. Bueno, a ver, muestro y vamos, pero pregunten, chicos, o sea, para que saber si hay dudas o no. Bueno, voy a pasar el Excel y les muestro lo que yo hice y díganme, quiero su opinión, ¿no? Ahí paso a mostrarles un poco lo que yo hice, ¿sí? Bueno, ahí están viendo el Excel, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo acá saqué el incremento de, bueno, vamos por el principio, digamos. El punto A dice, ¿qué característica tiene la serie? Justifique, ¿sí? Bueno, o sea, la serie está afectada por una componente estacional, ¿no? O sea, digo, la mejor forma de graficarlo es la mejor forma, digamos, ¿no? Fíjense que ambas series, ¿sí? Tienen sus picos, digamos, en el bimestre 3 y 4, ¿sí? Las ventas en el 1 y 2 son relativamente bajas, crecen en el 3 y 4 y después vuelven a bajar en el 5 y en el 6, digamos, ¿no? Y las dos tienen las mismas características, ¿no? ¿Sí? Después, ¿qué modelo utilizaría? Justifique, bueno, acá el modelo a utilizar
en esas condiciones sería winter, ¿sí? Porque está afectada por el componente estacional, ¿sí? En el punto C dice, considerando un incremento porcentual, bueno, en el punto B, para justificar, se diría que se aplica winter por estar afectada por la componente estacional, ¿no? ¿Sí? Después, en el punto C dice, considerando un incremento porcentual igual al año 2 respecto del año 1, para el año 3, ¿cuál sería el pronóstico bimestral? ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo acá? Fíjense, saqué el incremento. Acá habla de que hay un incremento del 12%, digamos, yo lo expreso en porcentajes a eso, aproximadamente un 12%, ¿no? Un 12, y algo. Lo que hice, si yo le doy a los 1.460, darle un 12%, me da el total 1.585, lo que sería la venta anual. ¿Sí? Y después, con los datos que tenía, fíjense, este es el factor estacional promedio, digamos, que saqué. ¿Sí? ¿Sí? O sea, fui sacando por cada uno, esto corresponde al factor, le van a poner factor estacional, sería año 1 este, ¿sí? El otro es el año 2, hice un promedio, ¿no? No, pone factor estacional, lo vamos a hacer más chico para que... Bueno, acá saqué el factor estacional promedio. ¿Sí? Y eso es lo que estoy utilizando, digamos, para afectarle a la serie. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda de los cálculos. Profe, ¿por qué en el año 2 Sí. tengo distintos valores que que los valores que están en el ejercicio? En el segundo bimestre usted tiene 2.120 y en el ejercicio sale 1.960. A ver. Sí, profe, yo también lo tengo distinto. Ahí sí. Perdón, a ver. Sí, está distinto. Está distinto. La verdad que... Bueno, sí, porque lo pensé, lo había hecho con los datos que tenía y bueno, capaz que lo haya modificado. Bueno, a ver, de todos modos, díganme los valores que tienen ustedes ahí. 1.710, ¿está bien? Sí. 1.960 el segundo. 1.960, sí. 2.530. Sí. 2.640. Ese está bien y el sexto también está bien. El sexto está bien. Bueno, ahí fíjense, me varió. Bueno, esto me lo hizo automáticamente, ¿no? Pues estaba con los cálculos. O sea, el incremento entonces fue del 7%. ¿Sí? Las curvas, fíjense que son similares. No sé por qué le habré tocado los valores, la verdad, bueno, no me di cuenta. ¿Y cómo les está dando el pronóstico? Ahora, no sé, había una chica que lo había sacado un resultado. Te había dado algo parecido, creo, ¿no? ¿A esto? Sí, pero yo lo hice más bien cualitativo, sería, no apliqué lo que sería el factor estacional. A mí en el bimestre 4 me dio 2.844. Bueno, no hay mucha diferencia. Yo lo hice como que, fui buscando el incremento porcentual de cada bimestre en vez de hacer un promedio general y lo fui aplicando directamente. Al año 2 le apliqué ese porcentaje. Claro, bueno, está bien, o sea, yo
digamos, tampoco te da tan, creo que, no sé qué valores te di, el resto de los valores. No, el primero me da 1874, Sí. el segundo me da 2065, 2689, 2844, 2376 y 1836. Bueno. O sea, no son valores tan, digamos, nadie sabe si tu pronóstico es mejor que el mío. Ojo. Yo tomé los datos que, digamos, no sé qué le parece esta forma, si es más razonable o no. ¿Cómo la ves vos que hiciste comparado con esta forma, digamos? No hay mucha diferencia en los valores. ¿Sí? No sé si graficaste y cómo te dio la curva. No, pero ahora puedo graficar. Calculo que me va a dar la misma tendencia porque le apliqué el mismo incremento del año anterior, pero hay pruebas. O sea, digamos, acá no hay algo, o sea, no sé cuál será más lógico, pero hay muy poca diferencia. Hay diferencia, ¿sí? Yo haría esto, digamos, ¿no? Yo con los datos que tengo, saqué el factor estacional por año, como vieron, después hice un promedio, digamos, ¿no? Y utilicé el promedio de eso tomando todos los datos que tenía. Saqué un incremento porque fíjense que en el examen, en el ejercicio les pregunta o les dice que hay un incremento, considerando hay un incremento igual que se da en el año 1 respecto al año 2 y esa es la tendencia para el año 3, digamos, ¿no? O sea, habría que ver, digamos, por ahí, yo no tengo después cómo compararlo con valores reales, ¿no es cierto? Pero bueno, con los valores que tengo, mi idea de hacer un pronóstico es, no significa, no digo que el que hiciste vos esté mal, sino que... No, sí entiendo. Sería como más técnico el que hizo usted y el mío sería más cualitativo. Sí, no significa que a lo mejor el tuyo te dé mejor que el mío, o sea, en la realidad habría que verlo eso, ¿sí? Pero sí, por lo menos tuviste en cuenta el factor estacional, digamos, ¿cierto? Eso es importante. Te dio valores parecidos, así que no sería... ¿Puede poner de nuevo la fórmula donde hizo el factor estacional 1, por ejemplo? El factor estacional 1, agarré, tome, fíjate, dividí a cada valor por la media, básicamente, ¿no? Acuérdense, digamos, tomen como forma para sacar el factor estacional esa, creo que es la mejor forma, comparándolo con la media, ¿no? De todo el periodo. O sea, sin duda que parte para justificar también que se aplicaría Winter acá, es que yo tengo periodos anuales. Acuérdense que el factor estacional siempre va a ser anual. ¿Sí? O sea, lo puedo dar por meses, lo puedo dar por bimestre, lo puedo dar por cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, el resto, chicos, ¿qué opina? Tengo 64 alumnos y he escuchado hablar, creo que 2. ¿Nadie más quiere hablar, preguntar, consultar? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Yo lo he hecho como mi compañera profe y sí, me parece que este método que usa usted es bastante más preciso para equiparar todos los periodos, los bimestres. Claro, uno siempre traten de utilizar, digamos, toda la información disponible, digamos, ¿no? O sea, la idea es un poco esa. Como tengo 2 periodos, o sea, acá saqué un promedio de los 2. O sea, pero bueno, son, como les digo, son formas, por ahí puede que haya una diferencia, no significa que el de usted esté mal, sino que, bueno,
porque en realidad el pronóstico uno nunca sabe cuándo va a terminar de dar. Sí, la idea es que los datos que tomemos tengan cierta, digamos, que lo que proyectemos tenga cierta coherencia. Lo que hizo recién su compañera me parece que fue más o menos coherente, porque son valores parecidos, digamos, ¿no? Así que no estaría, digamos, tan mal. Yo haría esto, digamos, para siempre tratando de utilizar toda la información que yo tenga disponible, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Se podría, si ustedes quisieran aplicar Winter, bueno, acá habría que definir los valores alfa, beta y gamma. Acá no están dados, ¿no? O sea, bueno, por eso digo una mezcla entre Winter y acá se mezcló con un modelo cualitativo, seguro porque se hizo una proyección anual y después se tomó lo otro. También podría haber hecho una cierta tendencia y bueno, podría haber hecho distintos métodos, pero de todo más o menos de lo que estamos, dentro de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, no sé si, a ver, ¿qué ejercicios hicimos de acá? ¿Se acuerdan, chicos? Yo sé que ese no lo habíamos hecho, pero... El 8, nada hicimos más. el 8. El 8, bueno, acá tiene Winter. Bueno, dice, fíjense acá otra aplicación, dice un supervisor de un proceso de manufactura pensó que la velocidad de la línea de ensamble en pies minuto afectó el número de partes defectuosas que se encontraron durante la inspección de la línea. Para probar esta teoría, la gerencia mandó a inspeccionar visualmente... Ah, perdón. Están viendo la Excel ustedes, bueno, perdón. Bueno, este estaba viendo, ¿sí? Fíjense, este para utilizar método de regresión, ¿no? ¿Se animan a hacerlo este? Chicos, Intentamos ver qué sale. intentamos, bueno, intenten y vemos, ¿sí? Bueno, la idea es que traten de sacar algo, digamos, ¿no? Traten de hacer y traten de consultar a ver qué dudas tienen, ¿no? Así le doy unos minutos para que traten de hacerlo. Lo voy haciendo porque yo tampoco lo tengo hecho, así que lo hago también y ya... Después si quieren estas Excel, para el que lo quiera se lo subo, no tengo problemas, para que lo utilicen de guía, digamos, ¿sí? Le he subido varios Excel, ¿no? Profe, ¿y los PowerPoint también están subidos de la parte teórica? Sí, fíjense que tienen una pestaña que dice PPT de clases. Ah, genial. Gracias, profe. No, de nada.
bueno, voy a marcar los datos, voy a insertar, voy gráfico de dispersión, ¿sí? Que es este, tomé este, y ahí está el gráfico, ¿no? No sé, ¿no tomaste este gráfico? Sí, lo tomé, pero me equivoqué. En vez de seleccionar las dos columnas de velocidad y de defectos, tomé solo el de defectos y me tiró otro. Claro. Ahí toma los dos datos. Claro, sí. Ahí tomé los dos datos y me dio igual que recién a usted. Claro, entonces acá sí, ya ahora le agregamos, bueno, acá le puedo cambiar, poner nombre a los datos. Más que nombre, lo que quería era agregar la línea de tendencia, ¿no? Bueno, vamos a ir a agregarle línea de tendencia. Bueno, tomé la lineal nomás porque es la que está más a mano, por ahí alguna otra, pero vamos a utilizar regresión lineal, o sea, no, en principio. Después, si ustedes siempre vamos a utilizar la lineal, ¿sí? No quita que puedan utilizar alguna de las otras, pero ya hacer el pronóstico, ya las funciones son más complejas, ¿no? Bueno, a mí me da menos 0,1478 más 22.174. ¿Te dio así ahora? Sí, igual. Bueno, acuérdense que la fórmula es la que tienen ahí en el gráfico, ¿no? A más BX, digamos, ¿sí? Acá B, bueno, es menos 0,1478 y A sería 22.174, ¿sí? Lo único que hacemos es, para hacer el cálculo ese, utilizar la función esa que tienen en el gráfico, básicamente para hacer el pronóstico en función de, digamos, a la velocidad que quiere llevar la línea, ¿sí? Acá, bueno, fíjense que el R es de 0,7391, les da, ¿no? Sí. ¿Utilizarían eso para pronosticar, hacer un buen pronóstico? Acá es medio bajo el R, ¿no? O sea, dijimos como norma utilizar un R cuadrado para que sea representativa la variable superior a 0,85, ¿no? O sea, acá, digamos, 0,85 sería bueno, digamos, ¿no? Pero ya por debajo de 0,85 es como que el índice es medio, o sea, la variable no sería tan representativa, lo que es la velocidad de línea de las partes defectuosas, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta de este ejemplo? Sí, profe, yo no me quedó claro cómo sacó la línea de tendencia en el gráfico. Bueno, a ver, ahí lo vuelvo a hacer el gráfico completo, ¿sí? Lo que hago, nosotros marcamos los datos que tenemos, ¿sí? Vamos a insertar gráfico, elegimos gráfico de dispersión, ¿sí? Y me da eso. Vos si te paras sobre los datos y haces clic con el botón derecho, te va a aparecer esta ventana. Haces clic sobre los puntos y después le das con el botón derecho. Ahí te da agregar línea de tendencia. ¿Sí? Ah, genial, sí. Vas ahí y te aparece esta ventana, digamos, ¿sí? Después, bueno, lineal está marcado por defecto, ¿sí? Después le agregas presentar ecuación en el gráfico y representar el R cuadrado, ¿sí? Y ahí te lo da.
Digo, no tiene sentido aprenderse la fórmula que, digamos, inclusive tiene una demostración la fórmula, pero para nosotros no tiene mucho sentido. Se basa en el método de mínimos cuadrados, ¿no? No tiene sentido aprenderse el desarrollo ese, porque eso ya lo deberían saber de estadística, digamos, ¿no? Bueno, creo, a ver, el ejercicio decía desarrolla una ecuación de regresión estimada, dice, y bueno, utilice, ahí está la función, que ya se la da el gráfico directamente, y bueno, el valor que corresponde a 50, entonces es 14,78, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna consulta. O sea, los ejercicios que les puede tocar por ahí en el parcial va a rondar en esto que hemos hecho, digamos, no vamos a salir de esto, digamos, ¿sí? Profe, ¿y cómo va a ser el parcial? ¿Se lo tenemos que entregar en Excel o cómo es? No, yo lo que les voy a pedir, digamos, es, bueno, les voy a dar para que pongan valores y cálculos, y sí les voy a dejar abierto una tarea para que ustedes, lo que hayan hecho, dice por ahí, digamos, por si no llegaron al cálculo que yo llegué, por ahí hago una revisión, pero les doy ahí la posibilidad de que suban el Excel que ustedes hicieron, ¿sí? Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Me parece que han prendido la máquina como para el presente nomás, pero están trabajando poco. Bueno, vamos a ir con... sí. Una consulta. El R cuadrado que tenemos que utilizar, ¿qué valor tiene que tener? Como, digamos, algo que para tomar como que la variable, acuérdense que el método causal siempre toma una variable como representativa. Acá, en este caso, sería la velocidad de la línea como representativa, digamos, para, de alguna manera, nosotros justificar el comportamiento de nuestra variable, que es la variable dependiente, que hace referencia al número de partes, ¿no? Entonces, perdón, repíteme la pregunta que me perdí. ¿Me dijiste? Sí, la pregunta es, ¿qué valor de R cuadrado? El R. Es aceptable para utilizar en el ejercicio. Un R aceptable sería de 0,85. De ahí para arriba. Bien, y en este caso lo podemos corregir. No, acá no lo podés corregir vos porque, digamos, es un dato que lo que vos no podrías tomar como la velocidad de la línea, una variable representativa de las variaciones en las partes defectuosas. ¿Sí? Esa sería la respuesta, digamos, si yo te pregunto por ahí si se considera bueno el pronóstico que estás haciendo. No por el R, es decir, el método pronóstico, el método causal acá, esta variable al menos no sería una relación. Acuérdense que tiene que estar cercano a 1 o menos 1, ¿sí? O sea, si es cercano a 1, hay una relación directa, y si es cercano a menos 1, hay una relación indirecta, ¿sí? O sea, o tiene que ser menos 1 o tiene que ser 1, menos 1, digamos, 1 negativo o 1 positivo, ¿sí? Si es 0, es cuando menos menos coincidencias hay, digamos, o menos representativa sería la variable, ¿sí?
ingeniero, estaría bien así como que lo tome para este caso diciendo de que, bueno, hay una relación, pero no es el principal factor que está causando las partes defectuosas. Sería como un indicador para buscar otros causales en la cantidad de partes defectuosas que tenemos en el proceso. Claro, sí. No hay relación, digamos, tan directa, no está muy abrazado el problema a eso lo que estoy viendo en la velocidad de la línea, digamos. Sí, acuérdense, nosotros vemos esta método de regresión, yo podría tomar también dos variables, ¿no? Dependientes. Seguramente esta variable sería una y habría que buscar otra variable más. Pero ya para no entrar en tantos modelos, no vemos método de regresión con varias variables, sino que ya, porque si no se hace muy grande los modelos y no tiene mucho sentido. Ustedes después buscarán, digamos, si este método creen que es el más adecuado a su pronóstico, bueno, buscarán otra variable más para agregarle a este método y seguramente con la otra variable que vos agregues, variando las dos, seguramente va a llegar a un índice de correlación mejor, digamos, ¿no? Pero teniendo en cuenta las dos variables. Claro, entiendo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Vamos a empezar a ver vamos a repasar algo de costos de lo que tiene que ver con stock, pero lo vamos a enfocar nosotros al stock de productos terminados, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los costos que intervienen a la hora de analizar los inventarios y bueno, va a rondar, digamos, un poco en eso este tema, ¿no? Que está relacionado con pronóstico y el hecho de ver, digamos, cómo se determinan los stocks, pero apuntando a lo que es producto terminado, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver lo que son los stocks comerciales, ¿sí? Que el tratamiento, si bien el cálculo de los costos es muy similar a los modelos básicos que vieron por ahí en investigación operativa, ¿sí? Acá difiere la cuestión comercial, o sea, cuando ya hablamos el stock de productos terminados, ya estamos hablando de los stocks comerciales, ¿sí? Bueno, ahí les paso. Bueno. Es parte también de la unidad 4 junto con pronóstico, ¿sí? Bueno, acá entran en juego algunos conceptos que son nuevos, digamos, ¿sí? Para todos. Vamos a ver, bueno, un poco cuáles son los stocks comerciales, ¿sí? Acá se tiene muy en cuenta cuando uno desde el punto de vista comercial que la rotación, ¿sí? Que la rotación es cómo se mueven básicamente nuestros stocks, ¿sí? Aparece este concepto de cobertura. Cobertura básicamente es los días que yo tengo de stock, ni más ni menos, porque la parte comercial siempre se maneja con ese elemento, digamos, como parte de lo que es un servicio al cliente, ¿sí? Y bueno, asociado a cobertura aparece el concepto de norma de stock. En realidad, nosotros la norma de stock lo llevamos a días de stock, que sería la cobertura, básicamente, ¿no? Bueno, repasemos un poquito lo que eran los costos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los costos
que aparecían a la hora de considerar almacenamiento, ¿ustedes se acuerdan? Teníamos el costo de pedido, hay 4 costos, ¿sí? Esto es un poco el repaso de lo que era investigación operativa en su momento, ¿no? Hay 4 costos que se consideran a la hora de analizar los inventarios, ¿sí? El costo de pedido, que era un costo administrativo que tenía que ver con todos esos costos que me involucra cada vez que yo voy a hacer un pedido de insumos, ¿sí? Que en el caso de los stocks comerciales ese costo no aparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad uno produce de acuerdo a lo que el cliente pide, digamos, ¿no? O lo que se pronostica, o el pronóstico que se ha hecho, digamos, de las ventas que uno va a hacer, entonces se van a ir planificando los inventarios de producto terminado, hablo, de acuerdo a ese pronóstico, digamos, ¿no? Y uno tratando de equilibrar la demanda y la producción. Acuérdense que siempre en lo que es la demanda de producto es variable, digamos, ¿sí? Y la capacidad de producción, normalmente uno produce siempre mes a mes lo mismo, o se va planificando, digamos, de acuerdo a del periodo del tiempo, el volumen, pero es estable la producción, comparada con la demanda. Entonces uno tiene que planificar lo que va a almacenar, porque, digamos, va a haber momentos en que yo tengo picos de producción en la cual tengo que almacenar producto, ¿sí? Producto, hablo de producto terminado. Y va a haber momentos en que yo tengo más demanda que capacidad de producción, y en esos momentos voy a satisfacer parte de la demanda con el producto que tengo almacenado. O sea, tiene que haber un plan de inventarios de producto terminado, ¿sí? Entonces acá no aparece el costo de pedido, ¿no? Porque el costo de pedido en los productos terminados, ¿no? Porque básicamente uno planifica la producción en función sobre todo de los pronósticos más los pedidos que yo tenga en firme, ¿sí? Después estaba el costo de mantener stock, que ese costo de mantener stock sí se tiene en cuenta a la hora de los stocks comerciales, ¿sí? ¿Qué tengo como stock? Costo de stock. ¿Costo de stock o costo de mantener stock? ¿Sí? Hablamos de, si yo alquilo un depósito, ¿sí? El alquiler ese es parte del costo de mantener stock, ¿sí? Si hablo de que pago seguridad para que me cuide lo que tengo almacenado, también es un costo. Si pago, bueno, todos los costos de energía, el personal que tenga abocado directamente digamos, a la manipulación dentro del depósito, también es costo de mantener, ¿sí? ¿Qué otro costo se les ocurre? ¿Algún otro costo? ¿Se acuerdan de mantener stock o alguien me puede decir? ¿Seguro puede ser, profe? Seguro de lo que tenga almacenado, sin duda, también es un costo importante del stock, ¿sí? De costo de mantener stock, ¿no? ¿Qué otro costo se les ocurre? Y si son propias las instalaciones, el mantenimiento de las mismas. Sí, digamos, todo lo que sea, inclusive depreciación, o sea, eso es parte del costo de mantenimiento también, ¿no es cierto? Si hay, o sea, la depreciación es por el desgaste, y después, bueno, todo lo que sea mantenimiento, ya sea reparaciones de los autoelevadores, de la transpaleta, algún mantenimiento a la estantería, por decirle, todo eso es costo también de mantener stock, ¿no? Es amplio. Después, si tengo rotura,
¿sí? No es lo mismo que ruptura, ¿no? Porque cuando hablamos de rotura es lo que se deteriora el producto, y ruptura hacemos referencia al costo de los quiebres de stock, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando yo me quedo sin producto y, bueno, eso me genera un costo, ¿sí? Y hay un costo muy importante que es el costo financiero, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el costo financiero? Lo que es el costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad, el costo financiero que tengo yo por el hecho de mantener stock, ¿sí? Bueno, esos son los costos principales de mantener stock, ¿sí? Después, bueno, está el costo por agotamiento también, ¿sí? Que acuérdense, ese es el costo de ruptura. Costo de ruptura o costo por agotamiento, ese costo que yo puedo tener por no tener producto almacenado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque me puedo perder una venta. Depende de las características del producto, ¿no? Hay productos que el cliente puede esperar a que el producto llegue, digamos, ¿no? O sea, es decir, que el proveedor lo compre y después se lo entregue, pero hay productos que no, ¿sí? Entonces, después bueno, ese básicamente, digamos, o sea, no solamente me pierdo la venta, sino que también el costo puede ser superior por el hecho de que ese cliente puede hablar con otro cliente y ese otro cliente me arrastra, o sea, o ese cliente me arrastra a otros clientes y no me compra más porque por la mala, digamos, no me sale la palabra, pero la mala recomendación, digamos, ¿no? Bueno, y el costo de adquisición, que es el costo del producto, digamos. Todos estos costos, cuando uno analiza el costo de almacenamiento o los costos de inventario, son costos que se tienen en cuenta. Acuérdense que en el caso de los stock comerciales, ¿sí? O sea, cuando hablo de stock comercial estoy hablando de los stocks de producto terminado. El costo de pedido como que no aparece o no se tiene en cuenta, digamos, ¿sí? Bueno, el costo total de stock, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar, se parece a este que viene de la fórmula de lo que viene en investigación operativa, ¿no? O sea, la cantidad promedio que tienen en stock, que sería Q, ¿sí? O sea, es Q sobre 2 o 1 medio por Q, ¿sí? Por CS, acuérdense que CS es el costo de mantener stock, que es un costo unitario, ¿sí? Por unidad de tiempo, ¿sí? Que generalmente uno al costo de stock lo considera anual, o sea, el T mayúsculo ese sería un año, ¿sí? Y el costo, el CS es costo unitario por año, por supuesto, ¿sí? El Q son unidades, ¿sí? O sea, acuérdense que cuando uno hace un pedido o almacena, generalmente hace un lote, ¿sí? Y al principio va a tener un volumen alto o en determinados periodos, hay que ver, y después puede llegar inclusive hasta 0. Por eso en general se toma como la cantidad almacenada Q sobre 2, ¿sí? O lo que acá le aparece un medio de Q. Y esta formulita de Q, acuérdense, tenía que ver con el costo de pedido, o sea, la raíz cuadrada de 2 por el costo de pedido por la demanda, ¿sí? Dividido CS, que era el costo de mantener stock, por T, que era el periodo. Esto se los traigo para, digamos, de alguna manera recordárselo. Tiene cierta relación, ya vamos a ver, lo que nosotros, digamos, de alguna manera calculamos como stock promedio, ¿sí?
tiene que ver con el Q sobre 2, más o menos, para que le encuentren una relación. ¿Sí? La vamos a ver. Este simplemente era para recordarles esa formulita de costos. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo llevamos a lo que es estos inventarios comerciales. ¿Sí? Los distintos tipos de stock que nosotros encontramos en una organización, ¿no? Esto también un poco repaso. Acuérdense, yo puedo tener materia prima, o sea, stock de materia prima e insumos, ¿sí? Es un tipo de stock. Puedo tener stock de productos que son semiprocesados, ¿sí? Productos terminados, que eso es lo que estamos haciendo un poco de foco ahora, ¿sí? Puedo tener stock de productos peligrosos, ¿sí? Stock de repuestos y otros tipos de stock, digamos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a focalizar un poco en lo que son estos productos terminados, ¿sí? Dentro de lo que son los productos terminados, o lo que se conoce como stock comerciales, ¿sí? Aparecen varios conceptos que es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Lo que es el stock base, ¿sí? O un stock de seguridad. El stock base ya lo vamos a ver cómo lo determinamos, que eso depende, digamos, de cómo aprovisionamos un mercado, ¿sí? O el mercado, en realidad, ¿sí? Uno, generalmente, cómo aprovisionamos tiene que ver con una cuestión, digamos, un poco estratégica, ¿sí? O sea, se determina al mercado cuánto se va a llevar, qué volumen, o se estima qué es lo que va a consumir el mercado, ¿sí? Cada cuánto lo vamos a aprovisionar, ya vamos a ver, y en función de eso se determina el stock base, ¿sí? Bueno, después está el stock de seguridad, ¿sí? El stock de seguridad tiene que ver con cuándo hace uno un stock de seguridad, cuando tenemos, digamos, cierta variabilidad en la demanda, con lo cual nosotros tomamos cierta cantidad para absorber, digamos, esas variaciones o una cierta cantidad de variaciones, ¿sí? Después tenemos los stock, lo que es el stock de infraestructura, ¿sí? Que tiene que ver con un stock, digamos, para cubrir cierto mercado, digamos, ¿no? O sea, que tiene que ver con la variabilidad de ese mercado, pero un mercado en particular, ¿sí? Después está el stock en tránsito, ¿sí? Que el stock que está, digamos, cuando uno tiene mucho mercado, y el hecho de estar en viaje es un stock por ahí importante, ¿no? Y todo esto forma parte de lo que es el capital de trabajo, ¿no? De una organización, ¿sí? O sea, una organización para trabajar necesita ciertos niveles de stock, ¿sí? Bueno, todo ese stock forma parte de lo que es el capital de trabajo. Y después está el stock estacional o de anticipación, que es el stock que nosotros tenemos que hacer, ya sea para cubrir picos de demanda, digamos, básicamente, ¿sí? Puede ser que sea estacional, como puede ser el consumo de huevo de Pascua, el pan dulce, por ejemplo, son productos que tienen cierta demanda estacional, ¿sí? Bueno, en realidad, como objetivo, yo diría, más que de la organización, de quien hace logística, es muy importante, ¿sí? Uno tiene que tratar de reducir a lo menos posible el capital. Nosotros tenemos un gran volumen de capital en general en los inventarios, ¿sí? Ya sea de insumos, materiales y productos semiprocesados, ni hablar el stock de
del pañol y también de productos terminados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Uno no puede no tener inventario, más en nuestro país, una por el hecho de brindar cierto grado de servicio, ¿sí? Y por otro lado, digamos, siempre por estas variaciones de la demanda uno necesita tener inventario, digamos, ¿sí? O sea, no podemos tener inventario cero, ¿sí? Ya sea por el grado de servicio que querramos brindar y por esta cuestión de las variaciones, la diferencia entre lo que es la demanda y la producción, ¿sí? Y en muchos casos, ¿sí? También a los efectos de disminuir el costo de transporte, ¿sí? Cuando tiene un fuerte impacto el costo de transporte sobre el producto, es decir, es un costo importante respecto al valor del producto, y seguramente uno cuando envía un camión lo va a enviar a carga completa, ¿sí? Entonces, imagínense que se necesita medio camión o 3/4 de camión y por un tema de costo uno manda el camión completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, hasta que vuelva a ir el camión y a lo mejor nunca lo completo, pero se lo mando completo cada vez que envío y eso determina también la frecuencia de aprovisionamiento, ¿no? ¿Se entiende, chicos, sí? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, algunos conceptos, digamos, de lo que es rotación y cobertura que también uno lo utiliza como índice, ¿no? Índice a tener en cuenta. Acuérdense que nosotros, digamos, la logística es una forma de gestión y para saber cómo estamos gestionando utilizamos ciertos índices. Hablar de los índices en la parte de gestión de stock, ya sea de productos, de insumos y materiales y productos terminados, ¿sí? Aparece el concepto de rotación, ¿sí? La rotación se calcula entonces como lo que es las ventas anuales sobre el stock promedio. Eso nos da una idea de cómo se mueven los inventarios, ¿sí? Y fíjense, sobre el ROI, es un factor importante para medir lo que es el retorno sobre las inversiones, ¿no? Ahí aparece el stock como un factor muy importante en la determinación del ROI, ¿no? Acuérdense que el ROI se calcula como ventas sobre stock, ¿sí? Multiplicado por el beneficio sobre ventas, ¿sí? Esto es un tema muy, muy importante, ¿sí? Y bueno, cobertura, básicamente se calcula, son los días que yo tengo de stock, ¿sí? Y se puede calcular como la inversa o sea, 1 sobre lo que es la rotación multiplicado por el factor de tiempo, ¿sí? Básicamente, ¿no? Estos son conceptos que ya los vamos a ir utilizando en algún cálculo específico por ahí, ¿sí? Bueno, dentro de los stock, eso que habíamos mencionado recién como stock comerciales, ¿sí? Los que proporcionan grado o nivel de servicio son el stock base, el stock de seguridad y el stock de infraestructura, ¿sí? Y después lo que es el stock en tránsito y algún otro stock, por ahí son los que no contribuyen, digamos, al grado de servicio. Acuérdense, para recordarles, nosotros vimos, ¿se acuerdan? Servicio al cliente, que había 2 variables principales en cuanto, ¿se acuerdan cuáles eran las variables principales de lo que era servicio al cliente que yo les había mencionado?
acuerdan? Chicos, alguien que diga algo, por lo menos díganme no. No, profe, no recuerdo. ¿No? Una es la disponibilidad de stock, ¿sí? Mientras más stock tengo, mayor grado de servicio estoy aportando, ¿sí? Y la otra variable importante, no son las únicas. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de elementos que tenían que ver previo a la transacción, durante la transacción y posteriores. Todos esos elementos son variables que hacen al grado o nivel de servicio que se le da al cliente. Pero habíamos hablado que las dos variables principales, una era la disponibilidad de stock y la otra era lo que era el ciclo de pedido, ¿se acuerdan? O el lead time. ¿Qué era el lead time? ¿Se acuerdan lo que era el lead time? Son conceptos importantes que por ahí se las pregunto, ¿no? Así que tienen que tener... Sí, profe, el tiempo que transcurre desde que comenzás, digamos, a procesar el producto hasta que se lo entrega al cliente. Exactamente, sí, es el lead time desde el punto de vista del cliente, ¿no? También está el lead time, acuérdense, de aprovisionamiento, ¿no? Que es desde el momento que yo hago el pedido hasta que el proveedor me entregue el producto, ¿sí? Bueno, esas eran las dos variables principales, ¿sí? Bueno, fíjense, el stock base, ¿sí? Uno cuando habla, que también se da, por supuesto, en función de los pronósticos, y esto también, ¿por qué era importante el tema de los pronósticos? O sea, porque son la base para hacer el plan de producción, ¿sí? Entonces, a mí cuando un mercado me demanda determinado volumen, ¿sí? Yo tengo que planificar después la distribución, cómo voy a hacer esa distribución a ese mercado en particular, ¿sí? Entonces, el stock base se calcula, ¿sí? Lo que yo tengo que entregar a ese mercado, ¿sí? Dividido lo que es la frecuencia de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, todo eso multiplicado por 2, ¿por qué? A ver, por decirle, si yo tengo, por decirle, envío a Buenos Aires, por decirle, de un determinado producto, 20.000 unidades por año, ¿sí? 20.000 unidades por año. Y yo voy a aprovisionar, no sé, una vez al mes, ¿sí? La frecuencia de aprovisionamiento, ¿cuál sería? 20.000 dividido 12. Claro, 12 es la frecuencia de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo divido por 12, ¿sí? O sea, yo voy a enviar, por decirle, 1.667 unidades, ¿sí? Por mes. Si yo envío por mes las 1.600 unidades, ¿sí? Fíjense, va a haber un momento que voy a llevar las 1.600 unidades y después el stock se me va cayendo. Y acá voy a lo que era el Q sobre 2, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el lote de pedido? O sea, en promedio de esas 1.667, yo voy a tener en promedio almacenadas las 1.667 dividido 2, ¿sí? O sea, voy a tener aproximadamente 833 unidades almacenadas en promedio, ¿sí? Entonces uno cuando calcula los costos de stock, lo tiene que hacer sobre, digamos, lo que es el stock base, ¿sí? Entonces, ese stock base se calcula como lo que es el plan de aprovisionamiento, o sea, lo que yo voy a
mandar por año dividido la frecuencia, todo eso dividido 2, estoy haciendo un promedio. ¿Sí? El stock de seguridad, ¿sí? Ya lo vemos también con un ejemplo, ¿no? Pero fíjense que uno, desde el punto de vista comercial, ¿cómo hace para, digamos, planificar las entregas? Bueno, tiene que ver con todo esto, digamos, ¿no? Uno sabe que a un mercado le van a demandar tanta, vemos a ver cómo vamos a entregar o cada cuánto vamos a entregar, y en función de eso sabemos qué necesidades también vamos a necesitar para almacenar el producto, ¿no? ¿Sí? Eso, por supuesto, hay que ver también el canal de distribución que nosotros utilicemos para distribuir ese producto, sin duda. Pero por ahí puede que tengamos un centro de distribución, ¿sí? Y de ahí va a distintos mercados. Bueno, al centro de distribución seguramente los camiones llegan a camión completo, vemos cada cuánto se le envía, ¿sí? O puede ser para un mayorista que nosotros le entregamos el producto y él después se encarga de la distribución última, digamos, ¿no? El stock de seguridad, ¿sí? Como les había dicho, es el stock que yo tengo adicional fuera del stock base para cubrir las variaciones de la demanda, ¿sí? Y este Z por tita es la, acuérdense, ¿qué es lo que era tita? ¿Se acuerdan? Es la desviación estándar, ¿sí? O sea, acuérdense que si es variable, va a tener una desviación estándar y una varianza. O sea, estamos hablando de que si bien puedo conocer el resultado posible de cuál va a ser, pero hay variaciones, o sea, pasa a ser una variable aleatoria, ¿no? Tita viene a ser lo que vendría a ser lo que es la desviación estándar, ¿sí? Y Z, si el valor, digamos, que está asociado de todas esas variaciones que se dan, qué porcentaje yo quiero tomar de esas variaciones, digamos. No puedo tomar el 100% de las variaciones, en general estamos hablando del 90 o 95% de las variaciones que se pueden producir en la demanda, de absorberlas, ¿sí? Eso tiene que ver con probabilidad, ¿no? Por decirle, si yo tengo que quiero tomar el 95% de las variaciones que se produzcan, ¿sí? Yo debería recurrir a una tabla normal, suponiendo que sigue una distribución normal, ¿no? Entrar con el 0,95, 0,90, la cantidad, la proporción de variaciones que yo quiera adquirir, y eso tiene un Z asociado. Acuérdense que Z tiene que ver con la distribución normal, ¿sí? Entonces, el stock de seguridad se calcula como Z por la desviación estándar, ¿sí? Ahí vemos todo esto con un ejemplo para que lo calculemos, ¿sí? Bueno, el stock normativo, que es lo que se conoce, digamos, comercialmente, tiene que ver con la suma de lo que es el stock base más el stock de seguridad. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Ahí estaba viendo en el apunte ese que usted subió a la V, que el stock de seguridad dice que es Z por el tita por la raíz de L sobre F. ¿Ese término no lo aplicamos? No, ese término en general tiene que ver con las unidades que estén tomando, nada más. O sea, acá se calcula Z por tita en general. Esa es una fórmula que viene del libro este de Ronald Balú, Administración de la Cadena de Suministro. Es la fórmula que aparece, pero en general ese raíz de
no recuerdo bien las letras que utilizaba, pero tiene que ver de acuerdo a las unidades que estemos utilizando, ¿sí? Normalmente se utiliza Z por tita, ¿sí? Básicamente. Bueno, esto, y creo que por acá, no sé, bueno, acá hay un ejemplo, fíjense. Acá dice, supongamos que la previsión de aprovisionamiento es de 15.120 unidades, ¿sí? Con un régimen de aprovisionamiento quincenal, ¿sí? Bueno, la desviación de la demanda es de 140 unidades y se desea un nivel de grado de servicio del 97%, ¿sí? O sea, ustedes si ingresan con 0,97 a la tabla de distribución normal, les va a dar un valor de Z aproximadamente de 2, ¿sí? Bueno, ahí les pide calcular cuál sería el stock normativo, ¿sí? ¿Se animan de ahí les pongo las fórmulas, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a utilizar esa fórmula de lo que se llama el stock, vamos a calcular el stock base, ¿sí? Fíjense que estamos hablando, ¿cómo sería ese cálculo ahí? Estamos hablando de que tenemos demanda, ¿sí? Son 15.120, ¿sí? La demanda de ese mercado, ¿sí? Y el aprovisionamiento lo hacemos en forma quincenal, ¿sí? ¿Cuál sería entonces lo que es el stock base? ¿A qué sería igual? 315, profe. ¿Puede ser o no? Sería los 15.120, todo eso dividido 24, ¿no? Porque vamos a aprovisionarnos 24 veces al año, ¿sí? Eso nos da 630, lo dividimos por 2, ¿sí? Totaliza 315 unidades, ¿sí? O sea, el stock base son 315 unidades. Le podemos calcular el stock de seguridad. Acá estamos hablando de que la desviación, decía, era de 140 unidades. O sea, el stock base va a ser 140 por 2, ¿sí? O sea, 280 unidades, ¿sí? O sea que lo que es el stock normativo o norma de stock, ¿sí? Sería las 315 unidades, ¿sí? Más 280, ¿sí? Eso totaliza 595 unidades. Eso sería lo que... Sí. Perdón, no entendí por qué al final al stock base hay que dividirlo por 2. Entiendo que el stock base vendría a representar la cantidad que se nos entrega en cada una de los pedidos. Si tenemos el plan anual y lo dividimos por la cantidad de entregas, perfecto, vamos a tener 630, creo que era el valor de cada entrega. Pero ¿para qué hay que dividirlo por 2? Tiene que ver con el promedio de stock, en realidad. Lo que vamos a tener en promedio en stock para satisfacer las unidades, para satisfacer el mercado, digamos. Como nosotros aprovisionamos cada 15 días, ¿sí? Vos, por decirte, hoy vas a enviar 315 unidades, ¿sí?
Lo que pasa es que siempre va a tener en stock 280 para, digamos, por las variaciones que se puedan producir a la demanda, como stock de seguridad, ¿sí? Pero vos siempre vas a enviar 315 unidades. Entonces, cuando apenas envías las unidades, vos vas a tener en realidad, envías 630 unidades, ¿sí? Pero en promedio lo que vas a tener de stock son 315, porque apenas envías tener la cantidad máxima y va a llegar un momento en que vas a estar en un nivel mínimo. ¿Sí? El stock base habla de lo que en promedio vos tenés en stock. ¿Te das cuenta? Sí, entendí. Recuerdo que en investigación operativa nos lo había mostrado gráficamente. Como... Claro. O sea, era, fíjense, se los grafico acá así en manera simple para los que no, para que se entienda, digamos, lo que estoy hablando, ¿sí? Yo voy a tener, supongamos, si esto es el tiempo, el eje X, ¿sí? T. El gráfico que habíamos hecho por ahí, los chicos de mecánica, no sé si lo han visto, pero en alguna materia, pero nosotros teníamos esto, digamos. El tiempo en X y acá tenemos unidades de stock, ¿sí? Unidades de stock. Nosotros apenas pedimos, tenemos la cantidad máxima, ahí. Esto en líneas generales, como les digo, le vamos a cambiar de color para diferenciar. Así es como varía mi stock, digamos, ¿no? Donde yo acá tengo, en un segundo, esto va a ser Q, que es, digamos, lo que yo pido, lo que yo envío, ¿sí? La cantidad de, acá vendría a ser, yo la cantidad que envío en realidad son 630 unidades acá, ¿sí? Que es lo que me demanda el mercado, ¿sí? 630 unidades, es lo que yo tengo que enviar en realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, yo acá tengo, esa es la cantidad Q, ¿sí? Denme un segundo, vamos a cambiarle la flecha simplemente para... Ahí tengo la cantidad máxima que son 630 unidades, ¿sí? Que es la cantidad que yo cada vez que envío esa, pero en promedio, si yo envíe 630 unidades, acá en el otro extremo, cuando me llegue a 0, voy a tener la cantidad mínima. O sea, en promedio tengo 630 sobre 2, ¿sí? Unidades, porque tengo cantidad máxima menos más cantidad mínima dividido 2, es Q sobre 2, digamos, termina siendo. La cantidad promedio, ¿se dan cuenta? Claro, vendría a ser una línea recta. Claro, digamos, acá si hablamos, acuérdense, eso sí es determinístico, digamos, o sea, acá difícilmente sea determinístico, pero bueno, en definitiva, en promedio, nosotros si promediamos todos los meses, ¿sí? O acá cada 15 días, en promedio siempre vamos a tener en stock 315 unidades, ¿sí? En promedio, como siempre digo. Trabajamos con promedios, ¿sí? No sé si se entiende por qué acá estamos hablando
bueno, el stock base es un promedio de lo que tenemos en stock, básicamente. Que Q, si bien Q es 630 unidades, pero en promedio, como les digo, vamos a tener Q sobre 2, ¿sí? Ese Q era la relación que yo les decía recién, la relación que había entre el Q y el stock base. O sea, tiene esa relación. Q sobre 2 es el stock base. Podría decirse, sí, para digamos, ver qué similitud tiene. ¿Sí? Si hubiera stock de seguridad, esa recta se desplazaría un poco más para arriba. En realidad, si vos tuviese el stock de seguridad, no llegaría casi nunca ahí, sino que tendrías esto, hasta ahí, digamos. Lo que vos tenés, digamos, lo que vos tenés acá, voy a alejar un poquito, lo que tenés ahí sería lo que es el stock de seguridad, ¿sí? Esa cantidad que vos tenés ahí sería lo que es el stock de seguridad, ¿sí? A ver. Nunca llegaría, digamos, casi nunca, muy pocas veces llegaría a cero en realidad, ¿sí? En algún momento se va a acercar y, digamos, en otro momento va a estar en cero en realidad porque es una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, bueno, el stock normativo se calcula como el stock promedio más el stock de seguridad, ¿sí? Bueno, lo que me faltó calcular, tendríamos que calcular, fíjense, bueno, acá tengo varios ejemplos más, ¿sí? Lo que tendría que llevar es los días que yo tengo en stock, ¿sí? ¿Qué sería lo que es la rotación? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días tendría yo de stock? Fíjense, creo que estaba la fórmula, le había dejado la fórmula por acá, si mal no recuerdo. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo haríamos en el caso que nosotros tenemos un stock que tenga un comportamiento estacional? O sea, lo dividiríamos en etapas las estaciones porque, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que era distribuidora gastronómica y el stock en algunos productos, por ejemplo la leche, en el verano la demanda era muy grande y en el invierno caía muchísimo. Y los stocks se comportaban, la media en verano y la media de la época de invierno era muy distinta. ¿Cómo se lo dividiría en ese caso en esas dos estaciones, en esas dos partes? Sí, sin duda. O sea, vos vas a tener, si bien la frecuencia puede ser de aprovisionamiento, puede ser la misma, ¿sí? Pero los volúmenes que van a enviar van a ser distintos. ¿Sí? O sea, decir, bueno, a lo mejor en invierno yo envío 2 camiones cada 15 días y en verano tengo que enviar 4 o 5 camiones cada 15 días, digamos. Si mantenés la frecuencia, vas a aumentar el número de camiones, si no vas a tener que aumentar la frecuencia, ¿no? Son las dos variables, digamos, con las que manejas. Hay que ver eso, cómo están los stocks, la capacidad que vos tenés de almacenamiento, ¿no? Si la capacidad de almacenamiento es limitada, vas a aumentar la frecuencia. ¿Sí? Sí, bueno, nosotros nos pasa, bueno, lo que pasa es que en verano la producción de leche, por ejemplo, era muy chica y la frecuencia de aprovisionamiento por parte de los proveedores mucho más larga.
Y bueno, empezamos a jugar, en realidad, yo le comento un poco la experiencia de mi parte, al stock lo limitaba un poco limitando la sobreventa. Lo cortaba un poco ahí para no llegar a los quiebres de stock, porque los proveedores de leche, por ejemplo, en verano, entonces, ¿cómo jugábamos ahí con el tema de ahora sacar una media para sacar el stock base, por ejemplo, para no llegar a los quiebres en verano y en invierno que no me afecte y no comprar de más, digamos? Claro. Sí, eso es parte de lo que se conoce como administración de la demanda, ¿no? Digamos, uno puede hacer cierto stock, pero en el caso de la leche, digamos, es un tema complicado porque es muy perecedera. Entonces, bueno, hay que ver cómo administrar la demanda, ¿sí? No sé, digamos, por ahí si la producción de leche se da, por supuesto, después de septiembre se eleva, digamos, ¿no es cierto? Esto por una cuestión de lo que es la producción animal, ¿sí? Y después en invierno merma mucho, hay menos pastura y un montón de cosas más. Hay que ver cómo se administra esa demanda. Por ahí, inclusive, si vos tenés en verano mucho exceso de producción y no la podés colocar, no sé, una forma sería transformarla, por decirte, en leche en polvo y, bueno, venderla como leche en polvo. Habría que ver si después cuando vos si tenés en algún momento en invierno, la producción de leche es mucho más baja, ¿sí? Hay que ver el comportamiento de la demanda, qué tanto digamos, baja con respecto a la producción de leche y, bueno, cómo maneja. Es parte de una administración de la demanda, ¿sí? Cómo tratás vos. Uno tiene que tratar de equilibrar tiene que haber el equilibrio mayor posible que haya entre la demanda y lo que es la oferta o la capacidad que vos tengas de producción, ¿sí? Y eso se va manejando, digamos, ¿no? Ok, entiendo, gracias. No, de nada. Está bueno el comentario tuyo y, bueno, todos los... tratemos de consultar, de preguntar, de aportar también, como hizo su compañero, porque, digamos, hace la clase más interesante y menos aburrida para ustedes, ¿no? Así que está bueno que hagan el comentario, ¿sí? Bueno, fíjense, lo que es la norma de stock, llegamos que eran 595 unidades, ¿sí? Y después, si a ese stock normativo lo dividimos por la demanda anual, lo multiplicamos por 365, nos va a dar los días de cobertura, ¿sí? Entonces, ¿para cuántos días eso sería lo que se conoce como cobertura, ¿no? ¿Para cuántos días tengo entonces? ¿Alguien se anima a sacarlo? A ver si llegamos al mismo resultado, ¿no? ¿Dónde está la calculadora? Bueno. Creo que relativamente no es complicado el cálculo, ¿no? Profe, ¿la demanda sería el mismo valor que el aprovisionamiento o no? No, la demanda es la demanda, o sea, los 15.120. Me da 14,3. 14,36 días. O sea, yo con lo que tengo en promedio en stock puedo cubrirme 14,35 días.
¿sí? ¿Todos pudieron sacar ese cálculo, chicos? Entonces, esto es lo que se llama cobertura, ¿no? Lo que es el stock normativo llevado a días, que se lleva, digamos, dividiéndolo por la demanda y después multiplicarlo por 365, eso es lo que se conoce como cobertura. ¿Sí? Profe, ¿y el resultado lo dejamos así con decimales o tenemos que tener algún criterio de redondeo? No, acuérdense, esto igual que habíamos visto en algún momento en investigación operativa, acá lo que es la cobertura se toma en promedio, o sea, es 14,36, con decimales, digamos, ¿no? 2 decimales tomen, digamos, ¿sí? Bueno, esta es la forma que se determina por ahí, o lo que se habla es muy común en la parte comercial, ¿sí? De decir cuál es la cobertura, bueno, el stock normativo, ¿sí? El stock base, son conceptos que en la parte comercial, digamos, se utilizan mucho, ¿sí? Yo de estos cálculos ahí, digamos, esto que tiene que ver con la parte comercial, he dejado también un capítulo de un libro por ahí, que están todos estos conceptos que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, ¿por qué se mantiene esto o la importancia que tiene la norma de stock? ¿Sí? Esto se maneja mucho, digamos, sobre todo en productos que son de consumo, sobre todo masivo, digamos, ¿no? Y tiene que ver mucho también con una estrategia que pueda seguir cada organización, ¿sí? Y cómo manejan los stocks, ¿sí? Pero bueno, está para brindar al cliente determinado servicio, ¿sí? Bueno, cubrir cualquier evento que se pueda dar, digamos, en el cliente, ¿no? Como incrementos en la demanda o, bueno, o disminuciones en la demanda, ¿sí? Y en general, esto de los stock normativos tiene que ver con la demanda de productos independientes, es decir, productos terminados, ¿sí? Y de acuerdo, por supuesto, a lo que hemos venido hablando, el grado de servicio, ¿sí? Y esta era la relación que yo les decía a ustedes del stock normativo con el Q/2, ¿sí? Y bueno, el costo total de almacenamiento, ¿sí? Nosotros lo vamos a calcular como el Q/2 para lo que es materia prima, insumo por CS por T, para el caso de producto terminado, tomamos el stock normativo por el costo CS, que acuérdense que es un costo unitario multiplicado por el tiempo, ¿sí? O sea, acuérdense, normalmente nosotros cuando hablamos de costo de almacenamiento, calcúlenlo siempre en forma anual. De todos modos, aclárenlo. O sea, yo puedo calcular el costo total de almacenamiento mensual o lo puedo calcular anual, ¿sí? O semestral o por bimestre. Eso no hay problema, pero que quede bien claro, ¿sí? Yo siempre aconsejo el costo total de almacenamiento, manejarlo siempre en forma anual, digamos, ¿sí? Pero lo pueden expresar por bimestre, por semestre, por mes, por trimestre, el tiempo que a ustedes les caiga bien, digamos, ¿no? Hay que ver, muchas veces una cuestión de hacer un seguimiento de los costos, ¿sí? O sea,
uno habla de una planificación anual, cuáles van a ser tales costos, costos de almacenamiento, costos de producción, y uno toma a lo mejor una frecuencia más chica, digamos, a los efectos de control, digamos, es decir, a ver si por ahí estamos dentro de los parámetros normales, y bueno, el costo de almacenamiento puede ser uno, a lo mejor uno lo toma por bimestre, pero ya uno tiene una estimación previa de cómo va a ser el costo anual. Entonces, para hacer un control, lo calcula bimestralmente, o sea, por eso puede ser en el periodo que sea. Normalmente nosotros lo consideramos anual, pero puede ser periodos más cortos. ¿Sí? Bueno, nosotros vimos, fíjense, nosotros hablamos de, hicimos el ejercicio 1 con las 120 unidades, ¿sí? Calculamos el stock normativo, determinamos la cobertura, que dijimos que eran 14,36, ¿sí? Y dice, se tiene un costo de 15 pesos por unidades por mes. ¿Cuál es el costo total de mantener stock? Si consideramos ese costo de 15 pesos de costo de mantener stock, ¿cuál sería el costo total de almacenamiento? ¿Se animan a calcularlo? ¿Sí, chicos? Ahí intentamos, profe. Bueno, así vemos las dudas, cuánto les dio y lo recalculamos, ¿sí? ¿Cómo lo calculaste? Multipliqué el stock normativo. Sí, que son 595. Sí, por Sí. 2, por el costo unitario. ¿Por qué por 2? Porque pide mensual. No dice, bueno, ese sería el costo entonces de almacenamiento mensual, ¿sí? 107, o sea, yo lo había sacado en forma anual, lo había multiplicado, pero no entendí por 2, ¿me dijiste, o por 12? No, por 2. 2. Porque el stock normativo que tenemos es quincenal, ¿no? Pero acordate que vos tenés, digamos acá, tenés el Q sobre 2, lo tenés el stock promedio, digamos, ¿no? Si vos tenés 15 pesos por mes, ¿sí? Si vos haces directamente los 595 por 15, ese te da el costo total por mes, que son 8.925. Si lo multiplicas por 12, te va a dar el costo anual, que es 107.100. Bien, perfecto. Acordate que, fíjate la fórmula, acá habla de costo de stock normativo, ¿sí? Por el CS. El stock normativo, acordate, era el stock base, ¿sí? Que ya estaba dividido por 2, digamos, lo calculábamos como la demanda del periodo dividido la frecuencia de aprovisionamiento, dividido 2, ¿no? Todo eso dividido 2. Eso nos daba lo que era el stock normativo. El stock base. Le sumamos el stock de seguridad y nos da el stock normativo. Pero el stock normativo es lo que vos vas a tener en promedio en stock, ¿sí?
Entonces, vendría a ser el Q sobre 2. Lo multiplicás por CS, que es el costo unitario, por el tiempo. ¿Sí? Si acá como el CS está dado por mes, ¿sí? Lo calculamos por 15, por 1, digamos, un mes sería, ¿no? 15 por mes. Con lo cual te da los, había dicho 8.900, ¿no? 8.925. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ahí tienen un par más de ejercicios. ¿Sí? Me falta... Sí. Ahí la pregunta dice, ¿cuál es el costo total de mantener stock? Y la respuesta sería, ¿mensual o anual? Eso es lo que no entendí bien. Bueno, vos lo podés considerar mensual o anual, no hay problemas. O sea, bien. Yo normalmente lo llevo a años, pero si vos me decís que es 8.900 pesos mensuales, está bien. O equivale a 107.100 pesos anuales. Bien, gracias. Bueno. Nos falta un punto más que tiene que ver con lo que es el stock. Habíamos hablado con el stock estacional, cómo se calcula. ¿Sí? Ingeniero, disculpe una pregunta. Dejamos esto. Sí. ¿El stock lo tomo en pesos o lo tomo en dólares? En función del producto que tenga. Bueno, no sé. Acá está dado en pesos. Está bien, pero en función del producto que se comercialice, también me puede impactar en dólares y me va a cambiar el número. Eso lo da según cómo se maneje. Lo que pasa, digamos, si vos estás trabajando en una empresa multinacional y seguramente al stock lo vas a tener que llevar en dólares. Está bien, pero siendo una empresa nacional, yo si tengo que reponer o tener ciertas partes de la bicicleta, van a estar en dólares también. Sí, puede ser. Sí, esa es una cuestión de cómo se maneja la organización, digamos, ¿no? Si queremos, digamos, una moneda unificada, seguramente la va a llevar a dólares, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, chicos, nos falta un puntito más, pero ya lo terminamos de ver la clase que viene, porque si no nos vamos a pasar mucho, porque va a ser, no es tan complicado, pero para que lo veamos un poquito más en detalle, nos queda lo que es el stock estacional, ¿sí? Básicamente, o sea, es cómo hacemos para determinar un stock estacional, que básicamente es un cálculo, digamos, para no dárselo tan apurado. Lo dejamos para la clase que viene, ¿sí? Si no hay más dudas, chicos, con esto hoy terminamos, ¿sí? Profe, la clase que viene vamos a ver la unidad 3 y la próxima es el parcial. Sí, eso tenía exactamente. Sí. Creo que el parcial era ya ni me acuerdo, pero era la otra clase, sí. Nos queda una clase 26. Más. Claro, 26, sí. Nos queda una clase más, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya... ¿Las traemos la clase que viene? Claro, tráiganla a la clase que viene. Lo que es la parte de canal de distribución, digamos, me quise tomar un poco más de tiempo con la parte pronóstico, que son cálculos y que por ahí les puede generar alguna duda. Lo otro es lectura, leen y, digamos, vamos a verlo en la clase que viene, pero por ahí las dudas van a ser menos, ¿sí? ¿Listo entonces, chicos? Sí, profe, perfecto. Bueno, nos vemos